Jóvenes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Un saludo para todas sus familias. El día de hoy les he preparado la siguiente clase, en donde vamos a ver, les vuelvo a recordar, temas que son muy recurrentes en el examen Comipems. Yo estoy enfocado al examen Comipems. Yo ya no estoy enfocado a ponerles una calificación en este año escolar. Creo que los que están participando deben de obtener una buena calificación, pero que sobre todo su examen importante va a ser los logros que tengan en Comipems. Entonces, el tema que vamos a ver, o los temas que vamos a desarrollar, es primero, teorema de Tales de Mileto, lo que es el concepto de ángulos suplementarios, el teorema de Pitágoras y las funciones trigonométricas. Les vuelvo a insistir, son temas de Comipems. Ustedes van a darse cuenta que los problemas que vamos a desarrollar incluyen muchos conceptos. Vamos con el primero. Teorema de Tales de Mileto. Ese lo aplicamos en los triángulos. Aquí tengo dos triángulos. Lo voy a hacer primero en el triángulo que estoy señalándoles. Entonces el triángulo tiene tres ángulos. El ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Pero cada ángulo nos los están dando con una expresión matemática. Entonces, aquí nos piden que encontremos el valor de cada ángulo. ¿Qué es lo que nos dice el teorema de Tales de Mileto? Nos dice que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C nos deben de dar 180 grados. El teorema de Tales de Mileto dice: la suma de los triángulos interiores de cualquier triángulo es de 180 grados. Esto es lo que quiere decir esto. Ahora sustituyo valores. Aquí está 9x menos 7 más b más 8x más 1 más c. Aquí tenemos c. 6x más 2, y eso me debe de dar 180. Regresamos a las ecuaciones de primer grado. ¿Qué vamos a hacer? Asociar términos semejantes. ¿Cuáles son los términos semejantes aquí? 9x, 8x, 6x del lado derecho de mi ecuación. No cambian de valor ni de operación. Los están sumando, los dejamos sumando. Del otro lado ponemos los números que son constantes, que es 7 si cambia, 1 cambia y 2 cambia. Entonces tenemos 9x, 8x, 6x, 180 más 7 menos 1 menos 2. ¿Qué sigue? Reducir términos semejantes. Reducimos 9 más 8, 17 más 6, 23x. ¿Y acá cuánto tenemos? 187 menos 3, tenemos 184. Despejamos y tendríamos 184 entre 23. Hacemos esa división. ¿A cómo nos tocaría esa división? Si nosotros tenemos 184 entre 23, tocaría a 7, 8 por 3, 24, 8 por 2, 2 y 2, 18. Entonces toca a 8. X es igual a 8. Ya tenemos el valor de X. Entonces, ya teniendo el valor de X, vamos a encontrar el valor de cada uno de los triángulos. Empezamos de los ángulos. Empezamos por el ángulo A. 9x, ¿qué estoy poniendo en lugar de x? El valor, ¿verdad? Aquí lo pongo para que quepa bien. A es igual a 9 por 8 menos 7. 9 por 8 menos 7. Lo hacemos y queda 72 menos 7. ¿Cuánto nos da eso? 7 para 12, 5 y llevamos una. Entonces nos da un ángulo de 65 grados
es el ángulo A. Vamos con el ángulo B. El ángulo B son 8x más 1. Observe que otra vez en lugar de x puse el valor que obtuvimos. Y tendríamos 64 más 1, 65 grados. Y por último, el ángulo C. El ángulo C tenemos 6 por 8 más 2. Tendríamos 6 por 8, 48 más 2, 50. Si sumamos estos dos que son iguales, tendríamos 130 más 50, 180 grados. Se cumple el teorema de Tales de Mileto. Entonces, está resuelto el primer problema. ¿Estamos de acuerdo? Si tuvimos algún problema o alguna duda, vamos a resolver el segundo problema, que es idéntico. Déjenme borrar lo que ya tenemos. Afortunadamente, esto está grabado y ya lo pueden ir viendo al regresar su grabación. Nuevamente, tenemos el teorema de Pitágoras. Vamos a sumar los tres ángulos. Empezamos por el ángulo A. 18x más 7. El ángulo B, más 7x menos 12. Y el ángulo C, más 6x menos 1 igual a 180. Repetimos las operaciones de hace rato. Asociación de términos semejantes. 18x más 7x más 6x igual a 180 menos 7 más 12 más 1. Reducción de términos semejantes. 18 más 7, 25 más 6, 31x. ¿Y esto es igual a qué? 180 menos 7 tendríamos que serían 173. 173 más 13, que serían 12 más 1, ¿verdad? Serían 173 más 13, 6, 8, 1. Tenemos que serían 186. Despejamos. X es igual a 186 entre 31. Y X nos quedaría igual a 6. Si hacemos la división, ¿verdad? 6 por 1, 6, 6 por 3, 18. Y encontramos los valores de los ángulos. Ángulo A, 18, X más 7. Sustituimos valores. 6 por 8, 48. Tendríamos 108 más 7. El primer ángulo sería de 115 grados. El ángulo A. Después, ángulo B. El ángulo B lo tenemos 7x menos 12. Esto sería 42 menos 12. Y tendríamos 2 para 2, 0. 1 para 4, 3. El ángulo B, 30 grados. Y por último, el ángulo C. El ángulo C tenemos 6 por 6 menos 1. Esto es igual a 35 grados. Nuevamente, si sumamos los ángulos A más B más C, tendríamos 30 más 35, serían 65, más 115, 180 grados. Se vuelve a cumplir el teorema de Tales de Mileto. Entonces, hasta ahí está resuelto el primer tema que tenemos aquí, ¿verdad? ¿Cuál es el primer tema que vimos? Teorema de Tales de Mileto. Vamos con el segundo tema, que es ángulos suplementarios. El fundamento, ¿verdad? Los fundamentos. ¿Qué son los ángulos suplementarios? Son aquellos ángulos que van, ¿verdad?, a compartir un lado y la suma de ellos es de 180 grados. Aquí lo vemos lo que acabo de decir. El ángulo A y el B, este es el ángulo B, este es el A. Este lado que tenemos está siendo compartido por el ángulo A y por el ángulo B. Por el ángulo C, que es este, y el ángulo B, este lado está compartido por este ángulo y por el ángulo C.
Entonces, por eso decimos que los ángulos son suplementarios. Y la suma de esos ángulos va a ser 180 grados. Entonces, ponemos ángulo A. Es muy similar a lo de Tales de Mileto en operaciones. Ángulo B, 6x más 2. Y ángulo C, 5x más 7. Y esto es igual a 180. ¿Estamos de acuerdo? Asociamos términos semejantes. 5x más 6x más 5x igual a 180 más 5 menos 2 menos 7. Y aquí tenemos que tendríamos 16x. De este lado tendríamos 185 menos 9, ¿verdad? Sería la suma y la suma. Entonces 16x es igual a 9 para 15, 6, 1 para 8, tendríamos 176. X vale 176 entre 16. X es igual a, tendríamos que es igual a 11. Si hacemos la división nos da el valor de 11. Entonces, X vale 11. Vamos a buscar los ángulos. Ángulo A, 5 por 11 menos 5. Sería 55 menos 5. El ángulo A vale 50 grados. Sería este ángulo. Vamos con el ángulo B. Sería 6x más 2. Serían 66 más 2. Serían 68. Sería este, ¿verdad? El ángulo de 68 grados. Y por último, el ángulo C, que sería 5 por 11 más 7. Serían 55 más 7, serían 62 grados. Que sería este ángulo. Si sumamos 50 más 68 más 62, volvemos a tener, ¿cuánto? 180 grados. ¿Estamos de acuerdo? Serían 8 más 2, 10. Llevamos 1. 6 y 6, 12. 17. ¿Y una que llevamos? ¿Sí? Entonces, aquí ponemos el valor de los grados. Ángulo A, 50 grados. Ángulo B, 68 grados. Ángulo C, 62 grados. Y estamos terminando el segundo tema, que nos habla de ángulos suplementarios. Por último, vamos con un tema que todos estos temas ya los vimos en el año escolar y tenemos algunos problemas. Estoy anexando otros. El tercer tema es teorema de Pitágoras y funciones trigonométricas. Y tenemos una figura. Tenemos dos triángulos. Y de esta figura nos piden que encontremos la hipotenusa del ángulo 1 y la hipotenusa del ángulo 2. Observamos que los catetos, uno de los catetos tiene valor numérico. Este es un cateto. Recordemos cuáles son los catetos. Y este es otro cateto. Tienen valor numérico. Pero hay otro de los catetos que son estos. Que está dado por expresiones matemáticas. Y la hipotenusa, que está señalada como C1 y C2. Bueno, entonces vamos a empezar a resolver buscando, ¿verdad?, la reciprocidad de los triángulos. Entonces ponemos 8x menos 12 es a 30. O sea, estos dos catetos. Del otro lado, como 8x más 6 es a 45. De aquí vamos a encontrar el valor de x. Realizamos la solución de esta ecuación de primer grado. Entonces ponemos 45 que multiplica a 8x menos 12. El 45 pasa al primer miembro y el 30 al segundo. 30, 8x más 6. Y hacemos estas multiplicaciones, quitamos paréntesis. 8 por 5, 40.
8 por 4, 32, más 4, 36. 360x. Menos, y multiplicamos 12 por 45, que me viene a dar 540 negativos. Más por menos, menos, ¿verdad? Y vamos del segundo miembro, 3 por 8, 24, 240x, más 180. Ya tenemos una ecuación sin denominadores y sin paréntesis. Asociamos términos semejantes. 360x menos 240x, lo cambiamos al primer miembro. El 540 lo cambiamos al segundo miembro con operación contraria. Aquí lo tenemos. Hacemos la resta porque son signos diferentes. 0 para 0, 0. 4 para 6, 2. 2 para 3, 1. Nos quedó 120. De este lado hacemos la suma porque tenemos los dos signos positivos, están sumando. 8 y 4, 12. 5 y 1, 6 y 1, 7. Entonces tenemos x es igual a 720 entre 120. Y tenemos que esto es igual a 6. Ahora ya tenemos el valor de la incógnita, que es 6. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar el valor real de los catetos, ¿verdad? ¿Cuáles serían aquí los catetos? El primero sería 8 por 6 menos 12. Y esto me da 48 menos 12. ¿Cuánto es 48 menos 12? Sería el cateto que tenemos aquí. 2 para 8, 6, 1 para 4, 3. Este cateto vale 36. Y vamos con el cateto de este otro triángulo, que sería 8 por 6 más 6. 6 por 8, 48 más 6 sería 54. Entonces ya tenemos a 48 más 6, 54, este cateto y este otro cateto. Este vale 54. Entonces ya vamos a encontrar con el teorema de Pitágoras la hipotenusa. C1 sería raíz cuadrada de 30 al cuadrado más 36 al cuadrado. Aquí tenemos que C1 sería igual a 30 por 30, 900, más 36 al cuadrado, ¿no? Lo hacemos, sería 6 por 6, 36, 6 por 3, 18, 21, 3 por 6, 18, 3 por 3, 9 y 1, 10, 6, 9, 2, 1. Serían 1296, 36 al cuadrado. Aquí tendríamos que la suma sería 6, 9, 11 y 2. Y ya sacando esa operación, la raíz cuadrada de 2196 la tendríamos como 2196, 46.8. Entonces eso es lo que vale esta hipotenusa, 46.8. Vamos con la hipotenusa 2. Aquí la ponemos. Hipotenusa 2 es raíz cuadrada y 45 al cuadrado más 54 al cuadrado. Ese es el teorema de Pitágoras, que nos dice que la hipotenusa la vamos a sacar sumando el cuadrado de los catetos y a su vez sacando la raíz cuadrada. Sacamos las potencias, ¿verdad? 45 al cuadrado. Y tenemos que es 2025 más 54 al cuadrado. Tenemos que es 2916. Sumamos 2225, 2025 y
2.916 y obtenemos 4.941. Y sacamos a su vez de esto la raíz cuadrada, lo cual tenemos que nos daría 70.2. Ahí ya tenemos las potencias y lo que nos pedían, encontrar las dos hipotenusas del triángulo 1 y del triángulo 2. Ahora aplicamos las funciones trigonométricas. ¿Cuánto valen los ángulos? ¿Cuánto vale, por ejemplo, este ángulo? Bueno, pues voy a aplicar la función seno. Le voy a llamar a este ángulo B. Entonces, seno del ángulo B es cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto de este ángulo? Es 36 sobre la hipotenusa, que es 46.8. Hacemos esa división, 36 entre 46.8 y obtenemos 0.76. Luego aplicamos la función inversa del ángulo, ¿verdad? Para encontrar B. Buscamos seno a la menos 1. Recuérdenlo, es la tecla que dice Shift o segunda función. Entonces lo hacemos con el seno y nos da el ángulo de Shift seno de 0.76 y serían aproximadamente 50 grados. Entonces, si ya tenemos este ángulo de 50 y este de 90, ¿verdad? ¿De cuánto será este? Serían 50 más 40. El ángulo del triángulo 1 serían estos los valores del ángulo. Y para el ángulo, para la hipotenusa 2, el ángulo 2, estos dos ángulos valen lo mismo. ¿Por qué? Porque tenemos un vértice y cuando hay ángulos opuestos por un mismo vértice, valen lo mismo. ¿Y cómo encontraría yo este ángulo? Bueno, pues me va a dar lo mismo desarrollando las mismas operaciones. Las hacen ustedes y me mandan sus observaciones. Jóvenes, yo necesito testimonios de ustedes para apoyar su calificación. Todo lo que ustedes estén manejando en comentarios de vía de las plataformas que yo he abierto, para mí tienen mucho significado, porque eso es lo que yo voy a mostrar en la escuela. Y para poderles poner una buena calificación, yo necesito que ustedes estén constantemente dándome comentarios en los videos que tenemos. Y a su vez, hacerles esta comunicación llegar a los jóvenes que todavía aún no saben que estamos dando este tipo de orientación. Reciban un afectuoso saludo, salúdenme a sus familias, espero que se encuentren muy bien de salud. Hasta luego.